Hola, mi nombre es John Bregel y junto con mi compañero Juan Giraldo venimos a presentarle el proyecto nombrado Caracterización Morfológica y Electromagnética de Niquelatos de Tierras Raras en una dimensión. Este proyecto nace bajo el interés de estudiar estos materiales que ya están bien caracterizados en dos y tres dimensiones, pero ahora en una dimensión. Estos materiales son importantes debido a que tienen tres diferentes tipos de cambios de fase mediados por electrones, fonones y spin. Nosotros nos concentraremos en los de electrones y de spin. Primero, por el lado de los electrones, tenemos que eh, la transición de fase es entre se convierte un material metálico a un material aislante, un conductor o un material aislante, como se puede ver en la figura. Pasando a las propiedades estructurales, tenemos la dispersión de fonones del niquelato de lantano. En esta gráfica vemos los resultados de un estudio previo en la que se hizo la caracterización fonónica por espectroscopía de Raman para películas delgadas y para bloques pequeños del niquelato de lantano. Eh, es- Estas propiedades también son interesantes e importantes para refinar los estudios de estos nicoleatos. Sin embargo, no se abarca estos fenómenos dentro del proyecto actual. Procediendo a la parte magnética, tenemos aquí una tabla de nuestros datos para las nanopartículas del niquelato de lantano, en el cual, como se puede ver, a temperatura ambiente tenemos un material paramagnético, pero al enfriarlo se convierte en un material antiferromagnético. Aún no tenemos suficientes datos para lograr caracterizar la temperatura de transición entre una fase y otra y esperamos poder refinarlo más en el futuro. Sin embargo, la máquina principal que hace la técnica de BSM para estas caracterizaciones se encuentra dañada. Ahora, con la siguiente gráfica, se puede ver que al relacionar el radio atómico y la temperatura, es fácil distinguir los tres posibles estados de estas moléculas, los cuales son paramagnético aislante, paramagnético conductor y antiferromagnético conductor. Se tiene ahora que un paso importante de este estudio es la caracterización morfológica, pero primero para la toma de datos es importante tener dos estados de este material, nanopartículas en polvo y nanopartículas en pastilla. Para el primer paso, las nanopartículas en polvo, se utilizó el método Solgel. Como estas ya se encontraban sintetizadas en el laboratorio, no fue necesario realizar este proceso nuevamente. Sin embargo, la imagen que tengo a mi lado muestra a grandes rasgos en qué consiste este método. Ahora, se procede entonces a describir el proceso de síntesis de pastillas. En la imagen que se ve al frente, el cilindro inferior se llena con el polvo de las nanopartículas y luego se pone el pequeño brazo metálico encima, el cual es presionado hidráulicamente para comprimir el polvo hasta formar una pastilla. Se realizaron entonces tomas de imágenes con microscopía de barrido electrónico, las cuales permitieron ver, en primer lugar, que el niquelato de lantano a la derecha y el neodimio a la izquierda se sintetizaron efectivamente en nanopartículas. Ahora, en un estudio preliminar de tamaños que se realizó, se observa que para el lantano se pueden medir tamaños entre 40 y 110 nanómetros, mostrando así, ya de manera cuantitativa, que se trata de nanopartículas. La técnica de difracción de rayos X nos permite saber la estructura molecular de nuestras muestras niquelatos de lantano y de neodimio, comparándolos con la estructura reportada por otras investigaciones previas. Una vez que se logre terminar la comparación del espectro de XRD con el espectro dado por estas muestras, sabremos exactamente qué características moleculares tienen nuestros materiales sintetizados. Las medidas que se han hecho de la caracterización electromagnética han sido curvas de corriente versus voltaje en la pastilla de lantano, donde a grandes rasgos se puede ver un comportamiento óhmico. Sin embargo, al refinar la precisión en las mediciones, notamos discrepancias que se deben a que la resistencia de los contactos es mayor a las pastillas, entonces esto genera incongruencias en nuestras mediciones con lo que predicen los modelos teóricos. Además, se alcanzó a hacer una medición de
la magnetización en función de la temperatura, la cual se ve claramente la transición de material paramagnético a antiferromagnético. Sin embargo, actualmente la máquina se dañó y no hemos podido hacer más estudios para determinar datos importantes como la temperatura de transición entre ambas fases. Entonces, pese a las dificultades experimentales, se han logrado resultados propios y novedosos, y lo que queda por hacer es la caracterización eléctrica de este material y el análisis y comparación detallada de los resultados obtenidos con los resultados de la literatura, para ver cómo cambian estas transiciones esperadas en magnitud debido a el cambio de dimensionalidad.